Si escribís Ghost Rider en cualquier buscador, lo primero que vas a encontrar es la película interpretada por Nicolas Cage. Ahora, si tipeás Ghost Rider Neil Peart, vas a encontrar, además de una canción de Rush, uno de los tantos libros que escribió el eximio baterista de la agrupación canadiense. El nombre completo del libro es Ghost Rider Travels on the Healing Road. Es un libro de memorias en el cual Neil narra sus viajes en motocicleta a lo largo de Estados Unidos y Centroamérica a finales de los años 90. La triste explicación del por qué el ex baterista de Rush decide dejar todo y viajar 2 años seguidos es la siguiente. A finales de los años 90, en un accidente de tránsito, muere Selena, la hija de Neil Peart, y en menos de 8 meses, su mujer Jackie, víctima de cáncer, o como bien Peart le dijo a la prensa alguna vez, literalmente se dejó morir. Neil se aleja de la música, de su casa, de su gente, del mundo público y se encierra en su propio microcosmos, manejando su motocicleta durante 2 años, yendo y viniendo por la inmensidad. Esa fue su manera de tratar de sanar las heridas que inevitablemente la tragedia le dejó. No fue un viaje de placer, sino absolutamente todo lo contrario. Un viaje introspectivo hacia las profundidades del alma para, de alguna manera posible, intentar encontrarle nuevamente un sentido a la vida luego de quedar despojado de todo. En el documental de Rush, Beyond the Lighted Stage, Geddy Lee y Alex Lifeson hicieron mención a todo lo que narro, a que la banda quedó literalmente en un segundo plano para ellos. Primero estaba la familia y luego la música. Y no habría Rush sin Neil Peart tras los parches, así que fueron años difíciles para todos. Ese fue el periodo donde vieron la luz los álbumes solistas de Geddy y Alex, pero nada más. El corazón estaba puesto en Neil Peart como ser humano, en que pudiera recomponerse. Y en Rush, como Lee y Lifeson dijeron varias veces, ningún miembro es reemplazable. Ghost Rider Travels on the Healing Road es la experiencia de una persona que intenta mantenerse con vida permaneciendo en movimiento, que busca la tranquilidad emocional como cuando uno mece a un bebé para que éste se calme. Palabras de Peart. Neil estaba eligiendo entre la vida y su propia muerte, en definitiva. Inicialmente, lo que triunfó fue el impulso. Peart se subió a su motocicleta y durante los siguientes 14 meses recorrió casi 90.000 kilómetros en busca de una razón para vivir. Es un viaje de escape, exilio y exploración. El mismo tuvo lugar desde Quebec a Alaska, yendo por las costas canadienses y estadounidenses y las regiones occidentales, hacia México y Belice, para finalmente regresar nuevamente a Quebec. Mientras viajaba en este camino curativo, Neil registró en sus diarios sus progresos y retrocesos en el proceso de duelo-curación y el dolor de revivir constantemente sus pérdidas. También grabó con deslumbrante, colorido, entretenido y conmovedor arte la enorme variedad de aventuras de viaje que transitó, desde las montañas hasta el mar, desde los desiertos hasta el hielo del Ártico. Comienza el viaje sin nada, como un jinete fantasma, para finalmente encontrar alegría, amor y recuerdos inolvidables. Ghost Rider Travels on the Healing Road es mucho más que un libro de viajes. Es la historia de un hombre manteniéndose con vida, permaneciendo en perpetuo movimiento. Neil Peart no fue solamente uno de los mejores bateristas que existió, sino también un intelectual multifacético de un espíritu increíble. Un ser humano brillante que de alguna manera no nos dejó solamente un legado artístico, sino todo un ejemplo de vida y resiliencia.